Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hace ya unas cuantas semanas, espero que cuando se suba esto no sean meses, pero bueno, hace poco Trump salió a decir que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado ellos, que si no fuera por ellos estaríamos todos hablando en japonés y en alemán. Y esto solo es una prueba más del paradigma anticomunista, de cómo quieren tergiversar la historia. Hoy no vamos a hablar de por qué la gente se piensa a día de hoy que Estados Unidos ganó una guerra que ganó la Unión Soviética, sino que vamos a hablar sobre esa guerra. La Segunda Guerra Mundial es uno de los conflictos, por un lado, más estudiados y por otro lado, más tergiversado. Es un conflicto que es de la historia reciente, es uno de los conflictos de la historia reciente, porque todavía no hace ni un siglo que ocurrió, y que por eso pues también está sujeto a una perspectiva y una interpretación muy ideológica, muy sesgada y muy, pues obviamente, del bando dominante hoy en día, que es ese capitalismo americano desenfrenado, que obviamente dice y hace lo que quiere. Para entender bien por qué se inició esa guerra, cómo se desarrolló y qué consecuencias tuvo, vamos a hacer pues una serie de vídeos. Hoy vamos a hablar sobre todo de cuáles fueron los hechos históricos que nos llevaron a esa contienda que tambaleó el mundo y que cambió el mundo desde entonces hasta ahora. Así que bueno, si os gustan estos temas de historia, estos vídeos de la Segunda Guerra Mundial, darle a like para que sigamos haciéndolo y que sigamos profundizando. Si no, pues, no sé, tendremos que empezar a hablar todos en inglés. No. Bien, como hemos dicho, lo primero que hay que hacer antes de hablar de cualquier fenómeno histórico, y es el vídeo del que vamos a hablar hoy, es de esos antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron, bueno, pues toda esa situación histórica y material previa al conflicto? También esto nos va a servir para desmentir ciertas mentiras, como por ejemplo el caso del pacto Molotov-Ribbentrop, entre otras. Tenemos que tener en cuenta, para hablar de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con esa Primera Guerra Mundial? La Guerra Mundial terminó en 1919 con la imposición a Alemania del Tratado de Versalles. Este tratado, que en muchos puntos era bastante injusto para Alemania, creó un sentimiento de revanchismo, de nacionalismo, que luego obviamente fue aprovechado por quien todos sabéis. También, a raíz de esto, se crea la Sociedad de las Naciones, que es como una especie, salvando las distancias, de Organización de las Naciones Unidas actual, pero de la época. Era una institución internacional que en teoría se iba a garantizar de que no volviera a haber un conflicto como la Primera Guerra Mundial. Como podéis ver, no le salió muy bien. Esta Sociedad de las Naciones fue incapaz totalmente de mantener la paz y fue dejándole hacer a la Alemania de Hitler todo lo que quiso, y ese expansionismo hasta el punto en el que ya desembocó en la guerra abierta. Pero es que antes de llegar ahí le consintieron de todo. Bueno, volvamos a 1919. En este año, el mismo en el que termina la Segunda Guerra Mundial, se crean dos partidos que van a ser claves para el desarrollo de las siguientes décadas y esa consecución de la Segunda Guerra Mundial, que son el Partido Obrero Alemán, posteriormente llamado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es el partido de Hitler, y por otro lado el partido fascista de Mussolini, del cual, bueno, pues tenemos un vídeo hablando del fascismo como ideología. Hoy vamos a hablar más desde el punto de vista de historia. También tenemos que tener en cuenta la influencia que tuvo la revolución de 1917, la guerra civil rusa, la creación de la Comintern y todo el desarrollo del socialismo. Este desarrollo del socialismo en lo que es la Unión Soviética, obviamente hizo temblar a los capitalistas de todo el mundo e hizo que, entre otras cosas, financiaran a partidos como los que hemos nombrado antes, permitiéndoles, bueno, pues ante ese miedo de la revolución, aupar a esos movimientos fascistas. Todos los movimientos fascistas en todos los países tuvieron el apoyo de su burguesía internacional. Podemos ver en Alemania como grandes grupos empresariales financiaron a Hitler. Lo mismo hicieron, por ejemplo, los monárquicos aquí en España, que de hecho tenéis un artículo muy bueno de Diego Gallardo en Historia de las Ideas,
sobre la financiación de los fascistas en España, y lo mismo ocurrió en multitud de países. En Alemania, tras la abdicación del Kaiser Guillermo II, se produce un cambio de gobierno en el que se establece lo que se conoce como la República de Weimar. Esta república estaba dirigida en ese momento por el SPD, el cual funcionó básicamente como una herramienta de represión a todos los movimientos revolucionarios. En este periodo de la República de Weimar se fue fortaleciendo cada vez más la contrarrevolución. Primero con grupos paramilitares como los Freikorps y más tarde con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hasta el punto en el que en 1923 llevan a cabo un golpe de Estado, que es el que lleva a Hitler a la cárcel, a ese periodo que estuvo encarcelado en el que escribió el Mein Kampf, etc. Además, ese mismo año, en 1923, se produce también un levantamiento de los comunistas. A nivel internacional, la República de Weimar sufre un montón de sanciones brutales por el Tratado de Versalles, lo cual le lleva a una pérdida de soberanía y a una visión nacional de derrota total. A nivel económico, la moneda alemana, los marcos, no valen nada debido a toda la inflación que se genera. Ellos tienen que pagar además una deuda de guerra, lo cual les ahoga. A nivel militar, les imponen una reducción brutal del ejército a un máximo de 100.000 hombres y una desmilitarización total de la armada naval y su fuerza aérea. Y además ocupan la cuenca del Ruhr en 1925 por el impago de las reparaciones de guerra. Por otro lado, los comunistas alemanes se encuentran en una situación totalmente errónea, siguen ciegamente las indicaciones de la Comintern y aplican el clase contra clase, y les ocurre un poco como les ocurría aquí en España, que hacían políticas que no estaban adaptadas al país y que fue uno de los hechos que hicieron que la internacional luego se estrellase contra ese hecho nacional. Dentro de este enfoque del clase contra clase llegan a plantear como si fuera el principal enemigo a lo que ellos consideran como los socialfascistas, que eran los socialistas, mientras dejaban que el partido nazi siguiera fortaleciéndose. Tenían una visión nihilista de la nación y obviamente en una situación de derrota por la guerra y por el Tratado de Versalles, pues muy de masas pues no era. Mientras tanto, mientras se desarrollan estos acontecimientos en Alemania, en Italia, en 1922, Mussolini realiza la marcha sobre Roma, tomando de esta forma el poder y estableciendo un régimen de terror y de represión brutal. Por otro lado, la Unión Soviética, en sus primeros años, sufre un bloqueo internacional generalizado, donde todas las potencias capitalistas intentan ahogarla e intentan, bueno, pues hacer que no pueda desarrollarse, cortándole todo tipo de lazos internacionales. También en esta década de los años 20 es cuando la visión del socialismo por parte de Stalin se impone, con esa visión del desarrollo del socialismo y fortalecimiento del socialismo en un solo país, frente a las visiones totalmente reaccionarias, idealistas y terribles de Zinoviev, Trotsky y demás ralea. Además, en 1928 empieza, y con un éxito rotundo, el primer plan quinquenal. Llegamos así a 1929, cuando estalla la Gran Depresión. Es una crisis económica mundial, la cual no afecta a la Unión Soviética debido, bueno, al desarrollo del socialismo y a la no dependencia. Lo bueno que tiene, ¿no?, de que te hagan un cordón internacional es que tampoco te afectan las crisis internacionales. Además, la Unión Soviética no dependía de ese mercado internacional para desarrollar su economía, ya que la estaba desarrollando por sí misma, con un ejemplo perfecto de soberanía y autosuficiencia que con el desarrollo de los planes quinquenales llevaría a que al final se estableciera como potencia mundial, como ocurrió, y lo que le permitió también en un futuro ganar la guerra. Vale. Esta inestabilidad social debida a la crisis se acentúa en los años 30, donde en diversos países de Europa se establecen como contramedida hacia la revolución y contra esas ideas que estaban empezando a surgir de crítica al capitalismo por crisis como la del 29, se establecieron una serie de movimientos anticomunistas. Se produjo un incremento de regímenes dictatoriales de tipo militar, como por ejemplo es el Dollfuss en Austria. También en esta década es cuando Japón, con ese auge del imperialismo que experimenta,
empieza a realizar su expansión contra China, realiza la ocupación de Manchukuo de 1931, la cual se agudizó hasta aún más en el 37. Se desarrolla una crisis política en Alemania que conlleva que haya elecciones prácticamente cada año, y consiguiendo finalmente la victoria de los nazis en 1933. Anteriormente a esta victoria llevaron una política extremadamente violenta contra cualquier tipo de adversario político mediante las SA, que eran las secciones de asalto, lideradas por Ernst Röhm. Con la victoria de los nazis, Hindenburg, que era el presidente de la República, permite que Hitler sea el canciller de Alemania. En febrero del 33, los nazis incendian el Reichstag, llevando a cabo el arresto de comunistas y de Dimitrov. Dimitrov, ante esto, se defiende con dignidad y vehemencia contra todas las acusaciones que le hacen. Principalmente argumenta que ese no era el estilo de los comunistas, que era una táctica más propia de los anarquistas, lo de prender fuego a las cosas porque sí. Y gracias a la presión internacional, al final tienen que soltarle. Una vez que el régimen nazi está en el poder, empieza a implantar sus primeras políticas. Entre ellas tenemos cosas como la creación de los primeros campos de concentración, como el de Dachau, para prisioneros políticos y elementos considerados antisociales. Ya sabéis lo que esta gente consideraba antisocial, que era, como los progres hoy en día llaman todo fascismo, pues todo lo que no les gusta es fascismo. Para estos, todo lo que no les gustaba eran elementos antisociales, etcétera. En fin. Aprueban una ley que concede plenos poderes a Hitler. O sea, Hitler ya puede hacer lo que le dé la gana, y esto es lo que le permitiría luego pues, hacer y deshacer en Europa como quiso. Se empieza con el boicot al negocio de los judíos. Se prohíbe el soquet, que era un ritual que hacían los judíos. Se crea la Gestapo, esa policía secreta que sería encargada de perseguir cualquier elemento contrario al régimen. Se prohíben los sindicatos. Empiezan a aparecer y a celebrarse esas quemas de libros de obras comunistas. Se legaliza la esterilización y la eugenesia. Se prohíben los partidos políticos, que no sea obviamente el de los nazis. Se abandona esa sociedad de las naciones, que bueno, tampoco valía para mucho, la verdad, porque les había dejado hacer lo que quisieron hasta ese momento. Y en secreto se empieza a rearmar el ejército alemán. En 1934, tras la muerte de Hindenburg, Hitler se declara como el Führer absoluto de Alemania. Adquiere los poderes de presidente y de canciller y funda lo que denominaron el Tercer Reich alemán. En este momento se firma un pacto de agresión de 10 años con Polonia, que obviamente no cumplieron, y se purga también a todos los líderes de las SA en la noche de los cuchillos largos. Así pues pasamos a 1935, ya empezamos a acercarnos a la contienda. En 1935 es un año clave a nivel internacional y de todo lo que supuso para el posterior desarrollo de la Guerra Mundial. Alemania, el 15 de septiembre, aprueba las leyes de Nuremberg. Son las leyes antisemitas por excelencia. Y empieza a realizar una persecución ya sistemática y organizada de los judíos. La URSS intenta establecer varias alianzas con países democráticos como Francia y Gran Bretaña para intentar frenar esas pretensiones alemanas. Y también ese mismo año, el 2 de octubre, Italia invade Etiopía. 1936. Las crisis internacionales se agudizan aún más. En Alemania, el 7 de marzo, ocupa la zona desmilitarizada de Renania. El 28 de julio se involucra en el conflicto que estaba ocurriendo en España, la Guerra Civil Española, enviando armamento, la Legión Cóndor y distintos asesores militares. 14 de septiembre promulga el plan para prepararse para la guerra. El 25 de octubre firma un tratado con la Italia fascista y el 25 de noviembre firma el pacto anticomintern con Japón. Mientras tanto, en la URSS, de 1936 a 1939 se lleva a cabo una lucha interna contra la oposición terrorista trotskista y se produce el asesinato de Kirov en el 34. La Unión Soviética, por su parte, apoya a la República Española enviando material militar, asesores militares, y se organizan las brigadas internacionales y la ayuda humanitaria a la República. Mientras tanto, las potencias democráticas, burguesas, capitalistas tienen una actitud apaciguadora y permisiva con Alemania y con Italia. Les permiten, tienen como una especie de miedo a que vuelva a haber una guerra, y entonces les permiten hacer lo que quieran. Y de esta forma, bueno, pues Hitler continúa avanzando. También en la Unión Soviética se realizan los juicios
contra los que pretendían realizar el golpe de Estado contra el gobierno soviético y se desenmascaran distintas figuras, como por ejemplo el mariscal Mikhail Tukhachevsky o el jefe Yezhov, que era el jefe de la NKVD. También comienzan los primeros choques con Finlandia y la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se extendería hasta 1945. En 1938 ya estamos a punto de llegar a esa Segunda Guerra Mundial. Ocurre lo siguiente. El 4 de febrero en Alemania, Hitler se proclama como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El 29 de septiembre se celebra la conferencia de Múnich entre Alemania, Francia e Inglaterra, permitiendo la cesión de los Sudetes que pertenecían a Checoslovaquia. El 12 de marzo Alemania se anexiona Austria con ese famoso Auslunch, y además el 9 de noviembre se realiza la Noche de los Cristales Rotos, que fue ese gran ataque contra los judíos. Mientras tanto, en la Unión Soviética continúan las tensiones con Finlandia, con la entrada de guardas fronterizos fineses en territorio soviético y ofreciendo resistencia armada. Finalmente llegamos a 1939, año en el que explota ya todo. Veamos los movimientos internacionales que se fueron desarrollando poco a poco. En enero, Hungría se adhiere al pacto anticomintern. En marzo, Alemania ocupa Bohemia, Moravia y el resto de Checoslovaquia, dejando de existir este país como tal. La España de Franco también se adhiere al pacto anticomintern. Polonia rechaza todas las reclamaciones que estaba haciendo Alemania sobre ella y Alemania renuncia al pacto que tenía de no agresión sobre Polonia. En abril finaliza la Guerra Civil Española con la victoria del bando sublevado. Los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia establecen una cooperación militar entre ellos. Y Italia invadiría Albania. De hecho, tenemos un vídeo también hablando sobre cómo Albania se libró de estos. En agosto se establece una reunión militar entre Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética para frenar la expansión de la Alemania nazi. Esta conferencia se produjo a iniciativa de la URSS, pero no recibió ningún tipo de interés por parte de ambos países capitalistas. 2 días después, ante la negativa de los gobiernos capitalistas de establecer esta unidad militar, la URSS desiste de las negociaciones militares y establece el pacto con Alemania de Molotov-Ribbentrop. Este pacto lo que permitió a la URSS fue intentar retrasar al máximo posible la guerra para poder prepararse. Y la muestra de esto es que gracias a este valioso tiempo, la Unión Soviética pudo prepararse, finalmente vencer la contienda, como veremos cuando estemos ya hablando de cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial en posteriores vídeos. De hecho, la URSS ganó tiempo realizando distintas cosas. Por ejemplo, desplazó toda la industria que había cerca de la frontera al interior para que no pudiera ser tanto utilizada por el enemigo cuando realizara la invasión como para no perderla a ellos. Y además este pacto permitió que obtuvieran un territorio colchón en Polonia, el cual también haría que los nazis tardaran más en poder llegar al interior de la Unión Soviética. Y finalmente, en septiembre, se produce la invasión de Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como hemos visto en este vídeo, hemos podido ver cómo se fue gestando una de las contiendas más interesantes que ha habido en la historia de la humanidad. Además, una de las contiendas que ha demostrado cómo el desarrollo del socialismo puede hacer frente al capitalismo más salvaje y más desenfrenado, que es el capitalismo en su forma fascista, y cómo, pues gracias a los soviéticos, no hablamos alemán ni japonés, aunque esto le fastidie mucho a Donald Trump y sus lacayos liberales. Las democracias liberales, lejos de intentar apaciguar y confrontar contra esa visión imperialista expansionista alemana, le permitieron hacer lo que quiso hasta que ya la situación fue insostenible. La Unión Soviética estuvo avisando e intentando pararlo desde el principio y la aislaron y no le hicieron ningún caso, y al final se tuvieron que ver arrinconados y tuvieron que luchar del lado de la Unión Soviética contra uno de los regímenes más atroces y terribles que hemos vivido, que ha sido esa Alemania fascista. Así que bueno, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, si queréis que continuemos y hagamos otro vídeo hablando de cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, lo que tenéis que hacer es suscribiros, daros like y dejarnos unos cuantos comentarios. Y bueno, pues si gusta mucho este vídeo, haremos la segunda parte rápido. Y si no, pues hablaremos de otras cosas. Un saludo a todos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo de Formación Comunista.